Vámonos hasta la ciudad de Cuernavaca para que podamos platicar con la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante, con quien vamos a platicar de un tema muy interesante. Ayer preguntábamos, oye, ¿y qué generación es la de ahora? Porque los millennials ya fueron superados, millennials, centennials, los baby boomers. Ahora se le da a cada generación una identificación para que sepamos las principales características. Así es que vamos hasta Cuernavaca para platicar con la psicoterapeuta, que antes diré que es colaboradora del Carpe Diem, licenciada en Mercadotecnia, psicoterapeuta humanista, tanatóloga, también conoce porque ha tomado cursos de Ayurveda, es conferencista internacional, terapeuta de pareja y familiar, etcétera, etcétera. Largo currículum que tiene nuestra invitada el día de hoy, Marisol Cárdenas, a quien saludo con gusto. Marisol, muy buenos días. Hola Evaristo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a ver a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Así es, claro que sí, sobre todo en estos temas tan interesantes, Marisol. Vamos a comenzar con esto. Primero, ¿por qué se clasifica a las ciertas generaciones con determinado adjetivo? ¿Cuál es la idea? ¿De qué nos sirve? Ok, bueno, estamos determinados por cultura, moda y política. Entonces, en cada generación, pues nos tocó una diferente cultura, moda y política, con lo cual la educación, las creencias, el estilo de vida cambia mucho. O en algunas no tanto como a partir de la millennial, de la generación millennial, pero estas generaciones son en base a este tipo de cambios y este tipo de pues, creencias. Son varias las generaciones que prácticamente son de un siglo completo y son los constructores, los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z o contemplativa o generación de cristal y la actual, que es la generación alfa, que son de nuestros pequeños, desde el 2013 hasta el 2025, que ya se acaba. Pero esas son todas las generaciones que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de la generación de los constructores, que son las personas que actualmente ya tienen arriba de 80 años. Y estas generaciones son de las más duras en el sentido del tema emocional. Son muy frías, son muy trabajadoras, tienen mucha resiliencia y construyeron sus casas, sus trabajos, su estilo de vida en base a situaciones muy complicadas como las guerras, como la época de Porfirio Díaz también, todo esto. Entonces fueron generaciones que crecieron sin poder sacar sus emociones, pero esto los hizo que salieran adelante, que lograran sus sueños de comprar una casa, de tener pues hasta cierto punto una pensión el día de hoy, porque son personas que tienen arriba de 80 años, los constructores. Y de ahí, Evaristo, pues ya vamos a la generación baby boomer, que la generación baby boomer son de los que nacen desde 1946 hasta 1964. Y esta generación es parecida a los mayores de 80, que son los constructores, sin embargo, todo fue más estructurado. Entonces, en esta estructuración, pues cuidaban mucho su dinero, lo sabían administrar muy bien, tenían muchos ahorros y con sus ahorros compraban terrenos. Era más fácil conseguir una casa o un terreno y empezar a construirlo, a pesar de todo lo que había en aquel tiempo, que era pues la guerra mundial que había, etcétera, pero había más oportunidad de construir si se ponían a trabajar. Entonces ellos lograron muchas cosas porque aparte fueron muy trabajadores, pero fueron personas que no se quejaban si trabajaban una hora extra ni nada de eso. Ellos, con tal de lograr sus objetivos, pues trabajaron mucho. Ellos tenían como idea la familia y de una sola vez. No existía el divorcio o era muy difícil que existiera el divorcio y pues bueno, el juicio eran muy
rectos con cómo se debería de comportar una mujer, un hombre, en el estilo de moda, que camisa planchadita, por la mujer que te la tenía que planchar, los roles eran la mujer en casa, el esposo trabajaba, etcétera, y eran muy determinantes. Sí es sí, no es no. Son personas que, como se preparaban en aquel entonces, siempre creían tener la razón. Y pues bueno, ellos han construido empresas muy grandes, monopolios, etcétera. Esa es la generación Baby Boomer. ¿Cómo ves? Pues de inicio bastante interesante porque son generaciones que, como has dicho claramente, pues todavía hay sobrevivientes de ellas, ¿no? Y han de estar horrorizados por lo que está pasando actualmente. La primera con todo esto de las guerras mundiales, ¿no? Y después la posguerra y la llamada Guerra Fría y todo lo que está pasando en el mundo, la disputa, el socialismo, el comunismo, algo que, el capitalismo, algo que pues hoy le preguntas a alguien y pues qué eso, qué no, qué, de dónde, cuándo, ¿no? Poca tecnología también, hay que decirlo, Marisol, y bueno, interesante porque vemos que aquí se cimenta buena parte de lo que hoy tenemos en la de los baby boomers. ¿Cuál generación le siguió? La generación X. La generación X va desde 1965 hasta 1980. Y esta generación X tienen, como sus papás fueron los baby boomers, pues tienen esta estructura familiar donde empieza a existir el divorcio porque hay mucha diversidad. Recordemos que la época de 1969 era donde la libertad se fue al libertinaje, por así decirlo. Elvis Presley, los Beatles, Janis Joplin, todo este rollo, la parte del racismo, todo esto que empezó a salir, ¿no? La diversidad, etcétera. Entonces ahí también inicia familiarmente esta parte de tendencia al divorcio, pero no tanto, pero ya inicia, ¿no? La generación X son personas muy estructuradas también en el trabajo, no tuvieron esta vida digital, ellos, su niñera fue la televisión, pero aparte de eso fueron muy familiares porque la televisión era combinada, era una parte de ver sus series, sus caricaturas favoritas, pero también veían estos programas familiares de la televisión, en especial la televisión mexicana, lo que pasaba en los domingos, muchas cosas que compartieron familiarmente. Entonces, la televisión no los desunía completamente. Y lo que hizo que no los desuna completamente fue que podían ver sus rollos propios de su generación, pero también veían la televisión con sus familiares. Entonces eso hizo que conservaran la familia, a pesar de ser personas que tienen arriba de 40 años, son personas que todavía están en el rollo están metidas como en este rollo de estilos de vida más estructurados por la familia. Son muy buenos trabajadores justo porque les enseñaron los baby boomers, que son los masters del trabajo, y también tienen todavía el concepto de pagar sus casas propias, las habilidades que los ayuden a emprender, todavía son personas que son conscientes ya y que empiezan a abrirse al rollo de la psicología, al rollo de la terapia, a trabajar familiarmente, sanar sus problemas. La generación X, como papás y como trabajadores, tienen muy estructuradas sus metas y la mayoría las logra. Entonces tienen un concepto familiar arraigado y apenas ahí inicia la era digital. Y de ahí, Evaristo, llegan los millennials, que ya somos conocidos como los nuevos chavorrucos, ¿no? Los famosos chavorrucos, como se les dice coloquialmente en las calles, o que ya nos vestimos muy modernos según las generaciones siguientes. Pues bueno, esa es la millennial, si naciste entre 1981 y 1996. Y esta generación es mitad digital y mitad todavía no tan digital. Ahí es cuando empezaron a salir las computadoras, estas grandotas IBM, que ya salían en la generación X, pero muy poco. En los millennials ya fue
el boom de las computadoras, ¿no? Y bueno, ellos empiezan con una generación más consciente que empiezan a atender su salud mental, ya son más independientes, en el que buscan un equilibrio en su vida, pero no nada más eso, empieza el vegetarianismo, empieza la lucha por los animales, porque se les dé un trato digno, ellos empiezan a ser más conscientes del entorno en el que viven. Como ya vienen de generación X, sus papás son generación X, pues ya ellos ya tienen esa libertad del divorcio y todo esto y empieza a ser más común en las relaciones personales el tema de divorcio, el tema de independencia. Antes era, vives con tus padres, de tus padres te casas y entonces lo único que haces es cambiar de la casa de tus padres a la casa del matrimonio. Con la generación millennial ya hay más apertura a que de casa de tus padres te independices y vivas solo o sola y de ahí te cases. O sea, esto en la generación X casi no hubo esa independencia, sí, pero esta independencia se potencializa con la gente millennial. Para ellos es importante participar más que competir, porque ellos ya van trabajando en sus rollos de ser más como individualistas, como reconocer que tienen su esencia, no son tan competitivos como la X o los baby boomers, y esto tiene que ver porque el trabajo era un workaholics, aún más workaholics. Son muy creativos justo porque se ponen en la era digital y se adaptan fácilmente a la tecnología los millennials, porque muchos de ellos son los que crearon muchos de los sistemas operativos actuales, como el dueño de Facebook, Zuckerberg, pues él ya es millennial, ¿no? Entonces, pues ahí empieza. Y nos quedan 2 generaciones. ¿Cómo ves hasta aquí el de millennial y el de generación X, Evaristo? Bastante interesante porque a mí también me tocó, no sé de cuál sea yo, tendría que ver de dónde, pero me tocó esa explosión que hablabas de las computadoras. Antes pasaba una semana para poder entrar ahí, 1 hora de práctica y de pronto sala de cómputo, ¿eh? Había como 10 computadoras ahí, ya nomás habría que pedir horario. Y la otra cosa, y lo dices bien, cómo se va transformando esta sociedad, que ya se va visualizando otro tipo de metas, de objetivos, vamos saliendo del amor y la paz, y ahora pues ya con otros alcances, con otras ideas, ya no son tan escandalosas algunas propuestas, algunas situaciones que se viven. Por supuesto también nos tocó la música, Marisol, hablabas de los grandes clásicos del rock, ¿no? Y ahora que eran muchas de sus canciones de rebeldía, de contracultura, de luchar contra lo establecido, de visualizar la pobreza en el mundo, la contaminación, y ahora pasamos a una música diferente, con otros ritmos, con otros temas en las letras, que bueno, ahí yo por cierto ya me perdí, ya no sé qué grupos haya desde entonces, porque pues ya eran otros gustos, otros ritmos, así es que, y se notaba, poco a poco se empezaba a notar las diferencias también, las diferencias entre los adultos y los jóvenes, y empezaba uno a sorprenderse, los jóvenes de hoy, ¿no? Así es que esto era apenas el inicio, porque en estas 2 últimas que nos comentas, seguramente en algún momento habrá ya un espacio muy grande entre las generaciones pasadas y las actuales. Adelante, qué interesante está este tema. La que sigue, ¿cuál fue? La que sigue, haciendo un poquito ahorita de lo que dices, también en géneros musicales recordemos la lambada. ¿Qué tanto fue importante la lambada para la generación X? Y era muy prohibida la lambada. Ahorita, con la generación millennial, empezó el reggaetón de los 2000, que no era tan fuerte como el reggaetón actual, ¿no? Entonces también hasta en la música y también en las carreras, déjame decirte, Evaristo, que creció mucho la licenciatura en informática y la licenciatura en la ingeniería en sistemas computacionales, y de ahí, bueno, en los millennials y generación X, estas 2 licenciaturas fueron importantes.
Un poquito más para la generación Z, que es de la que vamos a hablar, inició el de diseño, en la licenciatura en diseño, ahorita hay diseño industrial, mecatrónica, etcétera. Entonces, la generación Z pertenece a nuestros actuales jóvenes adolescentes de 1997 al 2012. Ellos nacieron con la tecnología, pero conservan todavía un porcentaje bajo de la convivencia familiar. Así que si vamos a nuestros adolescentes que de repente no se quieren relacionar tanto en familia. Se ha congelado la imagen de Marisol Cárdenas, esperamos recuperarla a la brevedad. Ya nuestro equipo de producción está trabajando, le está hablando al satélite a ver qué fue lo que ocurrió. Estamos hablando de las generaciones desde antes de qué año empezamos, después de la época porfirista. De ahí venimos comentando, bueno, nos viene comentando Marisol todo esta transformación, esta evolución social y las características principales de cada generación. Ya pasamos por, a ver, la anterior, la de los, ¿cómo les llamó? Los guardianes, algo así. Luego los baby boomers, luego la generación X, y luego los millennials, y estamos ahorita con la generación Z. Usted seguramente ya se está identificando con alguna de estas. ¿De cuál le parece que pertenece? Bueno, ya recuperamos por lo menos en videollamada, en audiollamada a Marisol. Marisol, no nos dejes, terminemos. Vamos en la generación Z. ¿Algún problema ocurrió? Algún problema ocurrió con la señal, pero ya te recuperamos en audio, por favor. Generación Z del 97 hasta el 2013 o 12 por ahí, ¿no? 2012. Claro que sí. Adelante. Bueno, qué bueno que ya con la tecnología lo logramos. Y pues bueno, ellos fueron una generación que a pesar de que nacieron con tecnología, todavía conservan este concepto familiar en un porcentaje bajo, pero lo conservan aún. Ellos se les denomina la generación de cristal por el tipo de educación que recibieron de sus padres, los millennials, con más conciencia, más apertura emocional. Esta apertura emocional tiene que ver con que ya son personas que se conocen mejor a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional. Tienes mucha presión social, justo por todo el boom de las redes sociales, de esta vida que tienen, o doble vida mucha generación Z que tienen redes sociales. Sin embargo, ellos van a hacer un parteaguas para que el día de mañana sean los jefes completamente actualizados en cuestión tecnológica. Y nuestros actuales adolescentes o ya jóvenes de 20 años, aproximadamente el día de hoy, que pertenecen a la generación Z, buscan un trato digno en el trabajo. Y este trato digno, pues, tiene que ver con el nivel de conciencia que traen, la educación de sus padres, de que hablen siempre pues bien, de que sean flexibles, etcétera. Y de ahí nos vamos a la última generación, que es la generación alfa, y son los chiquitos actuales que tenemos, los niños, y esta generación termina hasta el 2025. Esta generación actual, si la podemos ver ahí sí, la estamos viendo en pantalla. Muy bien. Bueno, esta generación actual ya son natos. Se dice que ellos van a utilizar, ya desde ahorita utilizan la inteligencia artificial desde que nacieron, a diferencia de la generación Z, que ellos todavía no tienen completa el chip de la inteligencia artificial. Esa es la diferencia entre la generación alfa, que son los niños de ahora, y la generación Z, que también tiene que ver el término de generación de cristal porque son sensibles. Sin embargo, la parte positiva de la generación alfa, que son los niños de ahora, es que ellos el día de mañana van a tener más apertura a hacer todo con inteligencia artificial, más diseño de dispositivos, más van
van a ser muchos sistemas operativos con inteligencia artificial, comandos de voz, etcétera, y les va a costar muchísimo más bien les va a costar muchísimo el hecho de interactuar en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque ya ahí va a haber una dominación donde va a ser más fácil que interactúen a través de un dispositivo a que interactúen de persona a persona. Así es. Sin embargo, ellos no son muy socialmente, no son como la generación Z, que todavía tiene un porcentaje bajo de convivencia en persona. Y pues bueno, estas son las generaciones de un siglo entero. ¿Cómo ves, Evaristo? Ahora, estamos en el 2025, ¿ya asoma la que sigue? ¿O tendremos que esperar que termine esta? Porque esta, dices, ya termina en el 2025, estamos en el 2025. La que sí, ¿y la que sigue ya se está visualizando? Está en ese proceso, todavía no aparece como un estudio social donde diga más o menos hacia dónde va, puesto que la generación alfa, que es la que está terminando este año, todavía están estudiándola porque son chicos que todavía están desarrollándose en su infancia. Correcto. O adolescencia. Ahora, Marisol, ¿esta clasificación es universal o solamente aplica a ciertas regiones? Es universal, pero estas conductas que mencioné son más enfocadas en Latinoamérica. Si habláramos, el concepto es universal, pero las características sí varían. Perfecto. Mencionamos hace rato la televisión como integradora de la familia. Hoy la televisión prácticamente, pues, no, como tal, ya demeritó mucho. Las redes sociales llegaron, inundaron y acabaron con todo esto, ¿no? Así es, y un ejercicio práctico para los que tenemos chicos de generación Z, que va de 1997 a 2012, es comprender que todavía tienen una interacción baja familiar, pero podemos reforzar esa interacción buscando programas en plataformas, programas como el tuyo, noticieros, Cadena Sur, etcétera, que puedan tener un interés con los jóvenes, porque ellos si les interesa algo se vuelven expertos en la materia. Entonces el compartir programas de televisión todavía, o el compartir series en plataformas o películas en plataformas, ayuda mucho a la convivencia familiar, aunque sea pequeña y corta. Es decir, si tienes un hijo de generación Z, puedes decirle: ¿qué te parece si hoy en el día vemos una serie de un capítulo que a ti te guste o que nos guste a los dos, o una película con duración de 1.5 horas? A la generación Z hay que decirle horarios, fechas para la convivencia, y es parte generacional, no nos lo tomemos personal. Para que lo agende y dice: no, pues no puedo, no me dijiste a tiempo. Sí, así pasa, ¿eh? Así pasa. Así pasa. Así me ha pasado justo cuando queda uno de acuerdo con alguien. No, ya no confirmaste, no, yo ya me dediqué a otra cosa. Oye, Marisol, y lo importante aquí es, vamos bien, bueno, ya vimos que sí sobrevivimos a las generaciones anteriores, hay valores sólidos, todavía ahí queda algo en la genética que se creó desde pues antes de los 50, pero vamos bien. ¿Cómo ves esta última? ¿Podemos confiar en que se hagan cargo después de la política, del control del país, de la economía, todos estos nuevos jóvenes, estas nuevas generaciones? ¿Cuál sería la expectativa? ¿Tú qué ves ahí? Socialmente vamos bien, mientras ellos, aunque vivan con una mamá solamente, o con un papá, o con quien sea, mientras se les inculquen los valores, vamos bien. Eso es lo importante. Mientras nos interesemos y nos adaptemos las generaciones atrás a los Zetas o a los alfa, vamos bien. Influyen mucho los valores, la educación, el respeto, etcétera, para que esta generación funcione, pero vamos bien. A nivel tecnológico, se espera que los empleos cambien. Ahorita está mucho el home office,
está mucho el freelance, que es pago por proyecto, etcétera. Entonces, van a sobrevivir las generaciones, se van a adaptar al estilo de vida según los trabajos. Y bueno, aquí va a crecer de todo. Tanto vamos a seguir escuchando cosas terribles, pero también crece lo bueno. Crece más tecnología para la salud, crece más tecnología para las familias, aunque no se crea, la diversidad en casa, como vamos a suponer, estas plataformas que también hay plataformas con contenidos muy didácticos, espirituales, de conciencia, etcétera. Y con respecto a la tecnología, sí se espera que ya sean más, ahí sí viene una parte que no está muy padre, pero tenemos tiempo. La conciencia crece para los alfa, van a ser más cuidadores del agua, más cuidadores de los recursos. Sin embargo, la convivencia física va a cambiar. Los lazos van a ser más, los lazos sociales van a ser más difíciles de crear, y eso lo vamos a combatir las generaciones anteriores con mucho amor, y las generaciones anteriores tenemos el deber de actualizarnos como lo están con IA, con toda esta tecnología nueva de inteligencia artificial, para poder estar a la par de las nuevas generaciones. Y sí se puede. Hay personas baby boomers que son súper tecnológicas, que ya saben manejar inteligencia artificial, que se actualizan con la parte social, la moda, todo lo que hemos hablado. Entonces vienen cosas buenas. Me gusta este último tramo optimista, porque sí, ya vienen los robots que van a sustituir a las personas. Los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, adoptan perros, adoptan gatos, no quieren responsabilidades, y sí nos viene una situación social pues distante, fría, y me gusta eso que dices tú, hay que combatirla con amor y con valores. Esos son universales, son permanentes, nunca deben cambiar, y eso es lo que nos toca a los que ya pues somos de generaciones pasadas, ¿verdad? Muchas gracias, Marisol Cárdenas, qué interesante el tema, y gracias por regresar con nosotros a las colaboraciones. Ojalá te podamos tener pronto con otro tema. ¿Quieres cerrar con algo? Yo encantada, muchas gracias a todos, y comprender cómo son las generaciones nos ayuda a seguir conservando los valores y la familia, comprendiéndonos más y sabiendo la clase de generación, y el respeto a nuestros adultos mayores por el esfuerzo que también hicieron en la generación correspondiente. Esa sería mi conclusión para todo el público de Cadena Sur. Claro que sí, Marisol, y antes de retirarnos, dice Rosa, y sí, ya chafeó la tele, ahora es al revés, a los chamacos les tengo que pedir ayuda para eso de las cosas de la tecnología. No, pues que ponme ahí el YouTube, ¿no? En la tele, pues uno no puede, que la plataforma tal, todo va cambiando, y también rescatamos lo que dices, entre más pronto nos adaptemos, será mucho mejor. Muchas gracias, Marisol, que pases un excelente día. Gracias, Evaristo, igualmente. Muchos abrazos y bendiciones para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.